La imagen que las personas tienen de ti es simplemente un reflejo acumulado de cómo te has comportado en su presencia. Y la única forma real de cambiar ese reflejo es que cambies lo que produces cuando estás con ellas en comportamiento, no solo en palabras. Y eso tarda, pero realmente es lo único que dura. Hoy quiero hablarte de lo que nadie te advierte cuando decides cambiar de dirección. Las personas que más te conocen van a seguir viéndote como quien eras antes. Y lo van a hacer con toda la buena intención del mundo. Aquí no hay malas intenciones, es afecto genuino. Y es una historia compartida que es real y que les importa a ambos. Y aún así, en ciertos momentos, esa mirada te va a pesar más que cualquier otro obstáculo externo que hayas enfrentado. Porque honestamente puedes cambiar de plan, puedes cambiar de proyecto, incluso puedes cambiar de ciudad si eso es lo que quieres. Pero cambiar la imagen que las personas cercanas tienen de ti es un proceso completamente distinto y que tiene su propia velocidad. No hay manera de hacer que esto se acelere a la fuerza, no existe. Y de eso es lo que vamos a hablar hoy. De lo que pasa cuando el cambio que estás viendo por dentro de ti todavía no se refleja en cómo te ven los que están por fuera. Y de cómo esa incomodidad tiene mucho más que enseñarte de lo que parece. Hubo una conversación que tuve hace un tiempo que no se me olvida porque me dejó una incomodidad que tardé semanas en entender. Era alguien cercano, alguien que me conoce bien, que ha estado en momentos importantes en mi vida, cuya opinión me importa, valoro lo que dice. Estábamos hablando de algo que yo estaba construyendo, algo nuevo, algo en lo que había puesto meses de trabajo y honestamente una claridad que sentía sólida. Y en algún punto de la conversación, todo sin mala intención, por supuesto, esta persona hizo un comentario que asumía una versión de mí que ya no correspondía, que no existe. Asumía mis motivaciones anteriores, asumía mis miedos de antes, asumía una forma de tomar decisiones que yo reconocía, pero que sentía que había dejado atrás, ya no existía en mí. Mi reacción inmediata, por supuesto, fue querer corregir, querer explicar, querer hacer la diferencia visible de alguna manera, lo que pasó antes a lo que soy hoy. Y lo que noté, y esto fue lo que en realidad me quedó, es que esa urgencia de explicarme no venía solo de querer ser entendido, venía de algo más incómodo. Una parte de mí no estaba completamente seguro de que esa persona estuviera equivocada. Esto es lo que tardé semanas en procesar. El problema no era solo cómo me veía esa persona, el problema era que su mirada había encontrado algo todavía real en mí y yo no estaba listo para mirarlo de frente. Cuando alguien cercano te ve de una manera que ya no sientes que corresponde, la reacción más común es leer eso como un error de ellos, son los que están equivocados, no están viendo mi cambio. Es falta de atención, resistencia al cambio, y a veces puede que sea algo de eso, pero antes de llegar a esa conclusión, sí vale la pena preguntarse algo un poquito más complicado, algo más difícil para ti. ¿En qué evidencia se basa esa imagen que tienen de mí? Porque esa imagen no apareció de la nada, tú la construiste, fue parte de ti, con años de decisiones, de reacciones, de patrones que se repitieron suficientes veces como para volverse predecibles. Las personas cercanas no te inventan, te observan. Y lo que observaron durante mucho tiempo se convierte en la referencia con la que te interpretan. Eso no es un fallo de su parte, es exactamente cómo funciona conocer a alguien. El problema realmente aparece cuando tú cambias mucho más rápido de lo que ellos pueden actualizar esa referencia que tienen sobre ti. Cuando el proceso interno que estás viviendo, esa claridad nueva, la dirección diferente, la forma distinta de evaluar las cosas, todavía no ha producido suficiente evidencia externa como para mover esa imagen, como para ver qué cambias. Y mientras esto no suceda, la brecha entre cómo te ves y cómo te ven se vuelve una fuente de fricción constante, una pelea. A mí lo que más me costó entender es que esa fricción no es injusta. Es el costo natural de cambiar dentro de relaciones que tienen historia. La gente que te conoce no está obligada a actualizarse en tiempo real. Eso no es parte de lo que tienen que hacer. Tú eres quien tiene que producir esa evidencia para el cambio. Y eso tarda. Y mientras tarda, vas a ser interpretado con el mapa anterior. No porque te quieran mal, sino porque es el único mapa que tienen a su disposición. Pero hay algo más que quiero explorar, porque quedarse solo en la dinámica externa sería perderse la parte más interesante de todo esto. La mirada de las personas cercanas no solo refleja quién fuiste, también activa quién todavía eres en ciertos contextos y con ciertas personas. Y eso es distinto, hay una diferencia aquí clave. Hay versiones nuestras que creemos haber dejado atrás que en realidad solo están latentes, que no se activan en el trabajo nuevo, que no se activan cuando estamos solos tomando decisiones, ni con personas que acabamos de conocer, pero que regresan con una presión casi quirúrgica en presencia de ciertas personas. Y lo puedes ver.
Con tus exparejas, con tu familia, tú conoces esa sensación. Llegas a una conversación con alguien de tu pasado, como acabo de decir, un familiar, un amigo, una expareja o alguien que tuviste alguna historia en común, y en algún punto de la conversación empiezas a hablar diferente, te molestan ciertas cosas, hay una reacción distinta en ti. Empiezas a tomar ese rol que ese vínculo que creaste siempre te asignó, no porque eres falso, esto es importante, sino porque los vínculos tienen su propia estructura y cuando entras en esos vínculos, esa estructura toma el control antes de que te des cuenta. Y de nuevo, quiero aclarar acá algo. Esto no significa debilidad. Es simplemente neurología, es historia. Es la forma en que los seres humanos navegamos relaciones que tienen peso acumulado, que vienen del pasado. Pero sí es importante reconocerlo, porque si no lo reconoces, es muy fácil que atribuyas todo el problema a la otra persona. Piensan que es de ellos. Decir que ellos no evolucionan, que ellos te anclan, que ellos son los que no ven el cambio, que no lo entienden. Cuando en realidad lo que está pasando es una danza donde los dos están participando y donde tú también tienes un papel que seguir examinando, no es algo que estás exento. La pregunta que sí me parece honesta no es ¿por qué esta persona no me ve como soy ahora? Sino es algo más de ¿qué hago yo en presencia de esta persona que confirma esa versión anterior que antes existía? Y esa pregunta es muy incómoda, pero si te la haces te va a llegar al punto que necesitas estar. Cuando caes en cuenta de esa brecha de que existe, cuando sientes que te están viendo como un mapa que ya no corresponde, el primer impulso casi siempre es el mismo, explicar, el que estaba diciendo anteriormente. Articular el cambio, hacer visible la diferencia entre quién eras y quién eres ahora. Yo entiendo el impulso, yo también lo tuve, todos los tenemos. En teoría tiene sentido. Si el problema es una imagen desactualizada, la solución puede ser actualizarla con información. Te digo qué está pasando. Pero en la práctica nunca va a funcionar así. Y vale mucho la pena entender por qué. Explicar un cambio personal en una conversación tiene un problema estructural. Le estás pidiendo a alguien que actualice una imagen construida con años de evidencia a partir de palabras en un solo intercambio. Hoy soy una persona distinta, hoy hago esto diferente y tienes que entenderlo. Y así no es como procesa la mente humana, no es como nosotros entendemos la información. Las palabras sí pueden generar una disposición nueva, habrá una nueva posibilidad, pueden sembrar una duda sobre la imagen anterior que ya tenían, pero nunca la van a reemplazar. Lo que reemplaza una imagen es tiempo y comportamiento, nuevo y sostenido. Es simplemente esos hábitos. Eso es lo único que va a mover la referencia de manera duradera y de manera real. El resto simplemente va a ser carpintería. Y acá también hay otro problema con explicar demasiado. Cuando sientes que tienes que convencer a alguien de que cambiaste, esa urgencia que en sí misma es una señal. Las personas que han cambiado de manera sólida generalmente no necesitan anunciarlo. No tengo que decírtelo, no tengo que comentarlo a todo el mundo que me conoce. Este cambio simplemente se vuelve evidente con el tiempo, sin que nadie tenga que verlo, nadie tiene que señalarlo. Cuando sientes mucha presión de hacerlo visible de manera inmediata, vale la pena preguntarse si parte de esa presión viene de que tú mismo todavía no estás completamente seguro. Necesitas justificarlo. Me imagino que te estarás preguntando ahorita, ¿y ahora qué hago con toda esta información? ¿De qué me sirve? Te quiero dar un accionable, quiero comentarte lo que a mí me funcionó. Lo primero que yo encontré útil en toda esta situación es tratar la mirada de estas personas cercanas como información, no como un veredicto, no me van a decir quién soy. Cuando alguien que te conoce te interpreta de una manera que ya no sientes que te corresponde, yo te recomendaría que antes de corregirlos vale la pena que te preguntes si hay algo de lo que dicen que todavía es verdad. No para que te hundas, sino para verlo con claridad y decidir qué quieres hacer con eso. A veces la respuesta es que ya pasó, ya no aplica, es residual, te están viendo con otros ojos que ya no existen para ti. Pero hay otros momentos que la respuesta es un poco más incómoda, que hay algo todavía que no has terminado de resolver que tienes que cambiar. Y sin saberlo, esta persona lo está señalando, te lo está haciendo claro. Lo segundo que yo encontré útil es soltar la expectativa de que el cambio interno se va a traducir rápido en una actualización externa. Las relaciones que tienen historias son lentas para mover la imagen, y eso no es un defecto de esas relaciones. Eso es simplemente cómo funcionan las relaciones humanas, una consecuencia de la profundidad que tenemos con respecto a esta persona. Una persona que apenas te conoce puede verte fresco sin contexto previo. Una persona que te conoce de hace 10 años te ve con todo ese contexto acumulado. Y las dos perspectivas tienen valor. La segunda simplemente requiere más tiempo y más evidencia para moverse. Y la primera te está conociendo con una versión nueva de lo que quieres representar hoy. Lo tercero que yo conseguí útil, y esto es lo que más ha cambiado cómo me muevo en este tipo de situaciones, es concentrarse en el comportamiento en lugar del relato.
Cuando estás en presencia de alguien que activa una versión anterior de ti, la pregunta no es ¿cómo les explico que cambié? La pregunta es ¿cómo me comporto de manera diferente en ese espacio específico, en esa conversación específica, con esa persona? De una forma que sea genuina y que con el tiempo empiece a producir la nueva evidencia de lo que quiero ser hoy, de quién represento. Y no es un performance, esto no es un teatro, sino como una práctica, porque es lo que tienes que empezar a hacer con todo el mundo que conozcas. Porque al final, la imagen que las personas tienen de ti es simplemente un reflejo acumulado de cómo te has comportado en su presencia, en todos esos años de historia que tienen juntos. Y la única forma real de cambiar ese reflejo es que cambies lo que produces cuando estás con ellas en comportamiento, no solo en palabras. Y eso tarda, pero realmente es lo único que dura. Si hay alguien en tu vida que todavía te ve con ese mapa anterior, que asume motivaciones que ya no reconoces, que espera reacciones que tú sientes que dejaste atrás, vale la pena resistir el primer impulso de corregirlos. Lo que yo recomiendo, en cambio, es mirar lo que esa imagen refleja. Y no, de nuevo, no es para que te quedes atrapado en ella, no es para que creas que tienes que partir desde allí, sino es para que uses eso como información, para que te preguntes qué parte de eso todavía habita en ti, de manera que no veías desde adentro. Y para entender que el trabajo de cambiar la imagen que los demás tienen sobre ti es en realidad una extensión del trabajo de cambiar la imagen que tienes sobre ti mismo. Si no cambias internamente, lo externo nunca va a cambiar tampoco. Y estos dos procesos es importante que entiendas que van juntos. Ninguno va primero y ninguno termina en una conversación. Plan Z es producido y dirigido por Robinson Recalde. Edición de audio e identidad visual por Esteban Medrano. Música original de Manuel Guinán. Una producción original de Chronic Media. Encuéntranos en chronic.com.